Vamos para allá. Muy bien. Vale. Bueno, pues vamos allá. Nada, permitidme antes de empezar una vez más agradecer a Sanigía en general como compañía, a Belén por la atención y bueno, a Eva porque bueno, siempre ha apostado por nosotros y por nuestra forma de trabajar. Nada, es un placer estar con vosotros aquí. Gracias por estar estas horas conmigo. Y nada, vamos a abordar un tema que, como comentábamos con Belén antes de empezar, creo que es un tema atractivo. ¿Por qué? Porque es una situación, la extracción de un diente en el frente anterior superior o también en el frente posterior, en el que nos enfrentamos a ella en el día a día, ¿verdad? Es una situación común. Y por ello creo que vamos a sacarle partido. Vamos a intentar ir poco a poco desgranando los aspectos que hacen de este tratamiento una alternativa en el día a día de nuestras consultas. Y para hacer el webinar un poco más dinámico y que sea entrelazado, vamos a hablar mezclando todo esto. Es decir, vamos a hablar de por qué vamos a hacer una preservación alveolar o por qué no, cuándo va a estar indicado y cuándo no. Vamos a hablar de la intrínseca relación que hay entre la preservación alveolar y los implantes inmediatos. Creo que son dos tratamientos que van de la mano, aunque la literatura científica, lógicamente, los separa y habla de implante inmediato con regeneración ósea y no de preservación alveolar, pero realmente lo que estamos haciendo es prácticamente lo mismo. Vamos a hablar de qué tenemos que preservar. Es el tejido duro, es el tejido blando, son las dos. ¿Con qué podemos preservar el tejido duro? Vamos a ir entremezclando todo esto y digamos que vamos a aderezarlo, vamos a entrelazarlo con casos clínicos, de manera que nos sirvan para ilustrar estas situaciones y ver un poquito la forma de enfocarlas y la forma de tratarlas. Y como os decía, esto es una situación en la que nos enfrentamos de manera rutinaria, ¿verdad? En la que podemos observar pues, un diente, una fractura de un diente endodonciado, reendodonciado, en el cual le otorgamos un pronóstico imposible a la pieza. Y es en este momento cuando se abre ante nosotros un árbol de decisiones y en el que con la imagen radiológica y la imagen clínica hemos de recabar los datos que nos hacen guiarnos a un tratamiento o hacia otro. Yo, por ejemplo, aquí a simple vista, ¿qué tengo que ver? Bueno, pues veo que es un diente 2.4, evidentemente, en el cual ya podemos presumir que es una paciente con un biotipo fino, ¿verdad? Una encía friable, fina, casi seguro. Si nos vamos a la imagen radiológica, tenemos una tabla vestibular de aproximadamente 1 milímetro o menor, que como veremos es algo bastante frecuente, y disponemos de un hueso residual apical correcto, ausencia de infección activa, es decir, tenemos una serie de datos que nos van a guiar. Y como os decía, este es el momento inicial. Y aquí es cuando la literatura nos dice que podemos, digamos, recurrir a dos opciones, que básicamente es hacer algo o no hacer nada en ese mismo momento. Y dentro de hacer algo, podemos guiarnos, según el último consensus de la FP, a colocar un implante inmediato. ¿Cuándo será factible? Pues cuando tengamos hueso para colocar el implante en la posición tridimensional correcta que favorezca una futura restauración protésica adecuada. Podemos guiarnos por esa colocación del implante con o sin regeneración simultánea, aunque es muy extraño no hacer regeneración simultánea, o, como decía, separado este procedimiento, hacer una preservación alveolar para posteriormente colocar el implante en una colocación diferida en los 3 o 4 meses posteriores. Si no hacemos nada, pues ahí ya nos vamos a un enfoque temprano, a las 6 semanas post-extracción, o, como decía, a un enfoque diferido con o sin regeneración a los 3-4 meses postoperatorios. Bien, en este caso que veíamos ahora, pues analizando esta situación, analizando las variables que tenía el caso, optamos por este tratamiento para ilustrarlo. Realizamos la extracción lo más atraumática posible. Como teníamos un hueso óptimo para la colocación del implante en esa posición tridimensional correcta, colocamos el implante, un fresado protésicamente guiado, el implante que en una posición tridimensional correcta, tanto a pico coronal como vestíbulo lingual. Como comentábamos, tenemos una encía fina, un biotipo fino. Vamos a mejorarlo. Tunelizamos por vestibular, nuestros tunelizadores muy finitos que nos permiten hacer un sobre adecuado. Colocamos ese injerto, no tiene que ser un injerto especialmente grande, tampoco puede ser un injerto de unas dimensiones como las que vemos. Rellenamos el gap, como no, con semi-injerto en este caso, que nos va a mantener ese volumen, un material de lenta reabsorción.
cubrimos con el EPRF y colocamos una provisional. ¿Qué provisional es esta? Pues la que se la había roto el paciente, como no teníamos más y fue una cita de urgencia, pues la vaciamos, colocamos un pilar tipo UCLA y sobre este pilar cementamos esta corona. Y fijaros 4 meses después, cómo conseguimos mantener unas proporciones adecuadas de tejido blando, tanto en sentido vestíbulo-lingual como apicocoronal. Es decir, las últimas 2 imágenes son el fruto de la planificación y la toma de decisiones que tuvimos en ese primer momento. ¿De acuerdo? Por tanto, preservar en este caso ha simplificado lo que podríamos haber conseguido después en una segunda fase. Y como os decía, es un tratamiento que es muy frecuente, pero ¿es necesario hacer un tratamiento de preservación alveolar? Es decir, ¿hasta qué punto está justificado hacer una preservación alveolar? Y fijaros si esto es cuestionable o no, o se ha cuestionado en la literatura, que tenemos una publicación muy reciente de la Periodontology 2000, de apenas hace un año, en el cual directamente se cuestiona si hacer una preservación alveolar es un sobretratamiento. Es decir, ¿hay que hacer o no hay que hacer preservación alveolar? Esto lo responderemos cuando acabe el webinar, así no hacemos spoiler. Pero primero vamos a hablar qué es lo que pasa cuando no hacemos nada. Es decir, para saber qué tenemos que hacer o por qué hacemos una preservación alveolar, vamos a analizar brevemente qué es lo que pasa a nivel histológico y a nivel volumétrico cuando hacemos una cicatrización espontánea. Muy bien. Vamos a situarnos en el momento en el que realizamos la extracción dental. ¿Qué va a pasar ahí? Nada más realizar la extracción, se produce un aporte vascular muy potente desde las paredes del alvéolo. Esa sangre va cargada de proteínas plasmáticas y citoquinas. ¿Esto qué provoca? Una reacción inflamatoria, ¿de acuerdo? Y esa reacción inflamatoria lo que está haciendo es atraer a ese lecho glóbulos rojos, plaquetas, es decir, células que llevan a empezar todo este proceso que se desata justo después de la extracción. Fijaos, 12 horas después, apenas 12 horas después, tenemos ya un coágulo de fibrina. Ese coágulo de fibrina está hasta arriba de factores de crecimiento, ¿de acuerdo? Esos factores de crecimiento lo que están haciendo es ser como los precursores para que las células mesenquimales puedan diferenciarse y desarrollarse adecuadamente. A su vez, este coágulo de fibrina lo que está haciendo es un pequeño sellado ya del alvéolo provisional, es decir, ya hay un tapón, ese coágulo, ¿verdad? Que todos tenemos tan en mente. Apenas un poquito después, a los 2 días, ese coágulo va a empezar ya a disolverse y es a los 4 o 6 días cuando los osteoclastos que provienen de las paredes del alvéolo empiezan el proceso de remodelado óseo. Es decir, fijaros qué poquito tiempo después de la extracción ya empezamos con el proceso de remodelado óseo. Y es importante esto porque a la vez se está produciendo una proliferación del epitelio hacia el interior del alvéolo. ¿Por qué? Porque el epitelio tiene una tasa de división de proliferación muy superior a la de los otros tejidos que tenemos alrededor, como por ejemplo el hueso, y va a migrar hacia el interior del alvéolo. Y esto es muy, muy importante. Vale, 7 días después cambian las tornas y ese proceso de osteoclastogénesis ya va a empezar a verse compensado por otro proceso de osteoblastogénesis. Es decir, empezamos a formar poquito a poco ya los precursores del tejido óseo. Y es que ya a las 2-3 semanas aproximadamente tenemos ya esa matriz osteoide, un hueso inmaduro. Es un hueso que en ningún caso sería útil, por ejemplo, para colocar implantes, ni muchísimo menos. Pero ya es ese precursor, esa matriz osteoide, que en un futuro va a dar lugar a ese hueso necesario para nuestros tratamientos. A su vez, ya se ha producido un sellado epitelial y tenemos ya esas primeras trazas de hueso solamente en la parte apical y lateral del alvéolo. El grueso del alvéolo sigue estando ocupado por un tejido blando. Y es que hasta las 8-12 semanas no tenemos ya un proceso, digamos, consolidado de maduración ósea. Y desde ahí en adelante es cuando acaba de estabilizarse este proceso de osteoblastogénesis, este proceso de formación de un nuevo hueso. ¿Y cuál es el resultado? Pues fijaros de estos datos. Creo que lo recordéis para después. Cuando hacemos un proceso de cicatrización espontánea en un alvéolo, lo que podemos encontrar es aproximadamente un 40% de hueso vital y un 60% aproximadamente de infiltrado de tejido conectivo, espacio medular. Es decir, un 40% del hueso va a ser hueso vital. Acordaros, por favor, de estos datos. ¿Y qué pasa a nivel volumétrico? Pues va a haber cambios inherentes a la extracción dental. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Ahora, estos cambios sí o sí se van a producir, especialmente acusados en el frente anterior superior por las condiciones anatómicas de este lecho. ¿Cuándo se va a reducir? Pues fijaros, la reducción horizontal es de aproximadamente hasta 4 milímetros.
Es decir, un grosor muy importante. Hay que tener en cuenta que las dimensiones en este frente antero superior, que es el grueso de la preservación alveolar, son las que son, ¿de acuerdo? Y perder este volumen supone, cuidado, hasta el 60% del grosor total de la cortical. Es decir, estamos hablando de un grosor de la estancia entre cortical, vestibular y palatina de hasta un 60%. 2/3 partes de esas dimensiones van a verse afectadas. En sentido apicocoronal, la proporción es menor. Estamos hablando de que perdemos 1,5 milímetros aproximadamente para un total de 15-20% aproximadamente de esa pérdida de la cortical, de las dimensiones del alveolo en sentido apicocoronal. Es menos en proporción, pero es claramente significativo porque nos podemos imaginar cómo estas asimetrías pueden resultar claves a la hora de un resultado satisfactorio desde un punto de vista estético, incluso también funcional. ¿Por qué no? Muy bien, pues ya tenemos un poco el global de qué es lo que va a pasar. Es decir, después de una extracción vamos a tener un 40% de hueso vital y vamos a perder aproximadamente 3-4 milímetros vestíbulo lingual y 1,2 milímetros apicocoronal. Claro, que todos estos cambios no son homogéneos, no todos somos iguales, no todos tenemos unas corticales iguales y esto son factores claves a la hora de determinar cuánto se va a remodelar o cuánto no. Fijaros, el factor clave, sumado a otros menos relevantes como por ejemplo el tabaco, pero el factor clave es cuál es el grosor de la cortical vestibular. Si la cortical vestibular tiene un grosor menor de 1 milímetro, podemos irnos hasta 7 milímetros de remodelado vertical. Sin embargo, si esa cortical es mayor de 1 milímetro, ese remodelado va a verse drásticamente reducido, apenas 1 milímetro. ¿Y por qué es esto? Quiero que os situéis en el alvéolo y nos imaginemos ese cucurucho fino, ¿no?, que tenemos de cortical, esa capa tan fina que tenemos en vestibular. ¿Cómo va a ser ese hueso? ¿Va a ser un hueso esponjoso, un hueso muy vascularizado? Probablemente no. Bueno, probablemente no. No, seguro que no. Claro, es un hueso que va a ser eminentemente cortical. Por la parte más vestibular va a ser exclusivamente cortical del proceso alveolar y la parte interna va a ser el revestimiento del alveolo. También un hueso muy poco vascularizado. Pero es que encima, ese hueso del alveolo, su principal fuente de nutrición no es otra que el aporte de los tejidos que rodean el diente. Es decir, como resumen, tenemos un hueso muy poco vascularizado, ya de por sí, por su carácter cortical, al que encima le eliminamos su principal fuente de aporte vascular. Por tanto, la posibilidad de que ese hueso se mantenga a lo largo del tiempo es prácticamente nula. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Claro, sería ideal que la cortical de nuestros dientes anterosuperiores o, bueno, de cualquier diente en general fuese de 4 milímetros, pero la realidad es que no es así. Es decir, un 75% de los dientes del frente anterosuperior, de segundo premolar a segundo premolar, es menor de 1 milímetro, pero es que la mitad es menor de medio milímetro. Es decir, es una cortical muy, muy fina, muy poco vascularizada, con un compromiso vascular total y con una tendencia en el remodelado muy, muy, muy importante. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, en vez de hacer esta cicatrización espontánea, sí que metemos cositas en el alveolo y tratamos de preservar, de paliar, porque repito, solamente vamos a paliar, que no a eliminar ese remodelado óseo? Pues lo que vamos a conseguir es esto. Esto es uno de los principales factores a la hora de decidir si hacemos o no preservación alveolar. Al hacer este procedimiento quirúrgico, lo que estamos haciendo es paliar, reducir de 1,5 a 2,5 milímetros aproximadamente en horizontal y en vertical. Es decir, vamos a reducir el potencial de contracción de la cresta de un 30 a un 40% aproximadamente, 40-50% en función de qué medidas tomemos en referencia. Es decir, no paliamos en absoluto ese remodelado óseo porque, como os digo, ese remodelado se produce en el mismo momento que hacemos la extracción. Se desata ya porque son estructuras dependientes del diente, valga la redundancia, y no podemos eliminarlo, solamente paliarlo. Pero claro, esta reducción de la contracción tiene un efecto fundamental, que es el principal motivo de realizar preservación alveolar, que es que la realización de la preservación alveolar disminuye la necesidad de futuras regeneraciones óseas, sean bien simultáneas o previas a la colocación del implante. Y esto es muy significativo. Es decir, hacer un procedimiento moderadamente, no digo que sencillo, pero bueno, con menos implicaciones quirúrgicas que una regeneración ósea guiada convencional en una cresta muy estrecha,
disminuye sustancialmente la necesidad de futuras regeneraciones. Estamos hablando de que las disminuye hasta 3 o 4 veces más. Es decir, es una disminución muy, muy sustancial, ¿de acuerdo? Y este es el principal motivo para realizar preservaciones alveolares. Fijaros, esta foto es muy ilustrativa. Esta es un caso de una chica que un edentulismo de 10 años de evolución aproximadamente. Esta foto es cuando tenía 23 años, creo, o 24. Fijaros el grosor vestibulolingual de estas corticales después de 10 años de edentulismo, ¿verdad? Apenas, creo que recordar que eran unos 2 milímetros y algo. Evidentemente, para conseguir reconstruir ese alveolo en unas condiciones óptimas, necesitamos un procedimiento de regeneración ósea moderadamente ambicioso, aunque es una regeneración predecible, pero bueno, es un volumen considerable en un frente estético, una chica joven, desde luego que es un factor que van sumando factores a la hora de establecer una complejidad en el tratamiento y que, bueno, una preservación alveolar podría haber paliado o al menos disminuido estos requerimientos. Muy bien, pues seguimos avanzando porque hasta ahora os he hablado mucho del frente antero superior, pero hay un pequeño gran olvidado en el frente, o sea, en el sector posterior maxilar. Porque es muy relevante lo que podemos conseguir desde un punto de vista clínico mediante la preservación alveolar en este sector. Fijaros este caso, por ejemplo, para ilustrarlo. Una extracción del diente 2.6, una periodontitis apical muy importante, pérdida de tejido. Fijaros el hueso residual que tenemos apicalmente a este proceso inflamatorio, apenas 2-3 milímetros. En ese momento, y era la foto que había justo antes, decidimos la extracción del diente, una enucleación del quiste muy minuciosa, colocamos al injerto córtico esponjoso en exclusiva, cubrimos con una membrana y cubrimos todo ello, la membrana de colágeno la cubrimos con derivados plaquetarios, con LPRF en este caso, y suturamos. La colocación de todo este proceso de preservación alveolar nos facilitó que 4 meses después tuvimos la imagen que veis debajo. Y claro, colocar un implante ahí es sumamente más sencillo que colocarlo en una situación mucho más desfavorable como presumiblemente podríamos haber tenido. Y es una situación que, como digo, es clínicamente más sencilla que abordar otros tratamientos. Y la literatura respalda esto. He seleccionado 3 artículos para ilustrar esta situación. Fijaros, en este primer artículo de Chan 2020 analizan 200 implantes colocados en preservación alveolar contra 650 con una cicatrización espontánea. Y vieron que, cuidado, en aquellos que se hizo preservación alveolar, solo un 8% de ellos, repito, sector posterior maxilar, solo un 8% requirieron elevación de seno lateral. Mientras que en aquellos sitios en los que se había hecho una cicatrización espontánea, el porcentaje aumentaba hasta un 38%, 4 veces más. Esto es clínicamente muy relevante. Y estos datos se ratifican en otros estudios. Siguiente estudio que veíamos antes, PARC 2020, lo mismo. Comparan grupo test, grupo control. Grupo control, cicatrización espontánea, grupo test, preservación alveolar. ¿Qué observaban? Pues que fijaros, en el grupo control, 70% tenían que hacer una elevación de seno transcrestal y hasta un 30% prácticamente elevación de seno lateral. Si nos vamos al grupo test, un 50% de las elevaciones eran transcrestales, pero un 40 y pico por ciento no requerían de nada más allá de la propia colocación del implante, reduciéndose la necesidad de elevación de seno lateral desde un 28,6 a un 7,1%. Y fijaros, este último estudio, lo mismo. Analizan control test 1 y test 2. Los dos tipos de test eran 2 tipos de procedimiento de preservación alveolar, pero el resumen era el mismo. Hacer una preservación alveolar en el sector posterior maxilar disminuía sustancialmente la necesidad de recurrir sí o sí a la elevación de seno lateral. Y claro, la elevación de seno lateral, que es un procedimiento obviamente altamente estudiado y comprobado y validado en la literatura científica, pero estaremos todos de acuerdo que más allá de sus tasas de éxito, complicaciones, que es un poco más variable en función de qué estudios leas, pero la morbilidad es mayor. Evidentemente la morbilidad es mayor que hacer una transcrestal o que colocar implantes cortos o implantes de un diámetro de una longitud de 8 milímetros o así. Y esto es así. Es decir, la preservación alveolar en el sector posterior disminuye la obligación de recurrir a un tratamiento con más morbilidad para el paciente. Y esto también creo que es muy, muy relevante. Vale, seguimos avanzando y ahora vamos a hablar de qué metemos en el alveolo. ¿Vale? Vamos a hablar de los biomateriales. Hay muchos biomateriales y en este caso me he querido centrar en 3. ¿Vale? Vamos a hablar del senoinjerto, vamos a hablar del aloinjerto
Y vamos a mezclarlo todo esto con derivados plaquetarios, con concentrados plaquetarios, con el LPRF en este caso, aunque sirve cualquier otro como el PRP. Muy bien, vamos a empezar por el semi-injerto. El semi-injerto tiene unas características básicamente osteoconductoras, es decir, sirve de andamiaje para la proliferación de un nuevo hueso, no induce la formación de hueso y, por supuesto, no lo crea por sí mismo, es el andamio para que ese nuevo hueso se forme. Y lo que observamos de los análisis histológicos de biopsias con trecinas tras los 4 meses de la extracción dental y previo a la colocación del implante es que el hueso vital va a estar en torno al 30-30 y pico %. Y os pido que recordemos que el hueso vital en la cicatrización espontánea estaba en torno al 40%. Ese espacio medular, ese infiltrado de tejido conectivo va a estar en torno al 45-50% y, ojo, las partículas residuales, es decir, las partículas remanentes de semi-injerto van a estar en torno al 18-20%, es decir, el volumen de partículas de semi-injerto remanentes moderadamente alto, ¿vale? Es decir, hay casi más, o sea, menos de la mitad de partículas que de hueso vital, es decir, un porcentaje sumamente importante de partículas remanentes. Si nos vamos al aloinjerto, el hueso vital sube ligeramente, es decir, casi sube un 10%, aproximadamente en torno al 40%, es decir, algo similar, ligeramente inferior probablemente, pero similar a lo que conseguíamos con una cicatrización espontánea del alveolo. Ese infiltrado conectivo estaba en torno al 50-60% y las partículas remanentes ligeramente inferior al semi-injerto, de un 10 a un 15%, ¿de acuerdo? Con un 30% menos que el semi-injerto. Aún así, esas partículas remanentes siguen ahí. Os he puesto aquí el tamaño de las partículas porque revisé un artículo que me pareció interesante y es que observaban que el tamaño de las partículas del aloinjerto era de 1,45 a 1,7 y vosotros me diréis, ¿y a mí qué me cuentas? Bueno, pues esto tiene que ver porque observaban que esas partículas remanentes observadas 3 meses después de la preservación alveolar tenían un tamaño sustancialmente más pequeño que el tamaño de esas partículas el día de la colocación. Es decir, las partículas disponibles comercialmente tienen un tamaño superior a esto y lo que decían, digamos que la conclusión era que estas partículas de aloinjerto a los 3 meses todavía seguían en un proceso de remodelado y que probablemente si esta biopsia se hubiese hecho unos meses después tendríamos unos valores del tamaño de las partículas menor o un volumen total menor de partículas remanentes. ¿Y qué pasa si, dejando de un lado de momento esos particulados o huesos particulados, hablamos de concentrados plaquetarios, hablamos del LPRF o del PRP? Bueno, pues lo que sabemos es que el hueso vital va a estar muy bien en porcentaje, en torno al 40-50%, y el resto va a ser infiltrado conectivo. Claro, lógicamente aquí no va a haber partículas remanentes, ¿verdad? No va a haber partículas remanentes de ningún tipo. Si nos vamos a la bibliografía para analizar hasta qué punto estos concentrados plaquetarios son una alternativa válida o no, o mejoran los granulados como el semi-injerto o el aloinjerto, tenemos que plantearnos varias situaciones. Y os pongo este caso para ilustrarlo, porque el uso de concentrados plaquetarios, que es, como os digo, la veremos, una opción validada, es muy sensible a la técnica. Y para el dentista convencional hay varios factores a tener en cuenta. El primero es que hay que sacar sangre. Y alguien tiene que hacerlo y no todos sabemos, no todos podemos. Y esto es una situación que en el día a día es así. Yo tengo la suerte que hice enfermería antes y esto más o menos lo tengo instaurado en el día a día, pero entiendo que es un procedimiento complejo. Y luego es sensible a la técnica. Es muy tapón dependiente, es decir, depende del número de tapones que puedes colocar o no y cómo los colocas. Es decir, no es tan fácil. Y ya os digo por experiencia propia que meter esos tapones en el alveolo no es tan fácil como dejarlos. Se mueven, se tal, y es un poco complejo. Entonces, es un procedimiento que realizar la preservación alveolar por sí sola con estos concentrados plaquetarios tiene, creo que en mi opinión, unos condicionantes que hay que tener en cuenta. La literatura lo que nos dice es que si comparamos esto con una cicatrización no asistida, es decir, con la cicatrización espontánea, mejoran muchos parámetros. Tenemos una mejor cicatrización, menos dolor postoperatorio, menos remodelado de la cresta, correcto. Pero claro, si lo comparamos con el gold estándar de la preservación alveolar, que son los biomateriales ya más conocidos como el aloinjerto o el semi-injerto, la realidad es que la evidencia científica es débil. No podemos decir a día de hoy ni que sea ni mejor ni peor. Lo que sí que sabemos es que no hay un peso científico a día de hoy para decir que los concentrados plaquetarios son una alternativa tan buena o mejor como los materiales como el aloinjerto o el semi-injerto. De hecho, si rebuscamos un poquito más y buscamos bibliografía a este respecto, os voy a poner aquí dos estudios que son un poco ilustrativos. Un grupo, una muestra pequeña, eso sí, 32 pacientes que dividen en 4, 8 semi-injerto, 8 aloinjerto, 8 aloplásticos, 8 sin nada.
y analizan una serie de factores. Analizan pues, qué porcentaje de hueso vital, cuál es mejor en el número de partículas remanentes, etc, etc. Y lo que observan es que el que más hueso vital tiene es aloinjerto, el que más porcentaje de partículas, o sea, el que menos porcentaje de partículas remanentes tiene es aloinjerto también y aloplástico. El que más grosor de tejido mantiene es el semi-injerto, porque claro, al final hablábamos de que el semi-injerto tiene una estabilidad estructural potente y que en el porcentaje de infiltrado conectivo no había diferencias. Y esto se repite. Si vamos a la literatura, vamos a ver muchas veces que las diferencias no son estadísticamente significativas si buscamos semi-injerto o aloinjerto. Se sobreponen bastante esas estadísticas. No obstante, una revisión sistemática muy reciente y un análisis, o sea, un metaanálisis reciente con 88 RCTs, que es una muestra sustancial. Fijaos, analizaban 2.800 pacientes con hasta 3.000 casos, con hasta 3.000 alveolos, es decir, una muestra muy sustancial. Y hacían lo mismo, analizaban distintos materiales, semi-injerto, aloinjerto, aloplásticos y concentrados plaquetarios. Y lo que se extraía de esta revisión, de este metaanálisis, que como os digo es bastante reciente, hace un par de años, es que la mezcla de aloinjerto con concentrados plaquetarios mostraba un mayor porcentaje de preservación de las dimensiones y sobre todo un mayor porcentaje de hueso nuevo. Es decir, la utilización de estos materiales en un caso como este, es decir, en el que hacemos la extracción, colocamos aloinjerto con el EPRF y cubrimos, sellamos con el EPRF, parece obtener unos resultados satisfactorios en base a la literatura científica. Y brevemente os quiero hablar de qué hacemos con esto, es decir, cuando hemos colocado el material, con qué podemos sellar la entrada del alveolo. Y la literatura también nos ofrece varias alternativas, ¿de acuerdo? Podemos hablar de un injerto gingival libre, podemos hablar de agentes biológicos, es decir, de las membranas del EPRF, podemos usar una esponja o matriz de colágeno para sellar esa entrada del alveolo, también membrana reabsorbible, membrana no reabsorbible o incluso usar una propia corona provisional para sellar todo esto. Cada uno tiene unas indicaciones, pero ya os digo que la literatura no ofrece datos concluyentes sobre qué es mejor. Lo más estudiado en la literatura científica es la combinación de semi-injerto o un semi-injerto colagenado cubierto por una membrana reabsorbible. Pero os digo, es el más estudiado, no es necesariamente el que ofrezca mejores resultados. Ya os digo, cada uno tiene unas indicaciones. Por ejemplo, la membrana reabsorbible o no reabsorbible se utiliza especialmente en aquellos casos de implantes inmediatos en los que el gap desde el hombro vestibular del implante con respecto a la cortical vestibular es amplio y necesita una mayor estabilidad. O el injerto gingival libre lo podemos usar en casos en los que el margen gingival es ligeramente desfavorable, más apical, con respecto al diente contralateral o diente adyacente. Con respecto a los injertos, hay dos tipos fundamentales o varios, pero para sellar alveolo tenemos dos técnicas, la de Stilmeyer, que es una especie de reloj de muñeca, por así decirlo, conectivo, epitelio conectivo, y la más habitual, que es la que os pongo aquí por no extendernos, que es un punch, un tipo punch. Como os decía, es una técnica que se hace básicamente para paliar un déficit vertical de tejido blando. Se puede realizar esta toma bien con una trefina circular, un punch circular de tejido blando o con un bisturí. Muy importante desepitelizar los bordes del alveolo para que se produzca una correcta integración del tejido receptor con el tejido donante. Hay que suturarlo y suturarlo bien, ¿vale? Hay que suturarlo muy bien, pero pese a todo, tenemos que saber que es un injerto que tiene una nutrición deficiente. ¿Por qué? Porque solamente le llega nutrición de los bordes. Y esto va a hacer que un escenario factible de este punch es que se necrose. Puede integrarse, pero puede necrosarse. No obstante, según la literatura, lo que obtenemos es que tanto en una situación como en otra, debajo se está formando un tejido de granulación que hace un efecto sellante. Es decir, indistintamente de lo que pase por encima con ese injerto, debajo está formando un tejido de granulación. Claro, si el objetivo es formar tejido de granulación, no sé hasta qué punto es tan necesario no hacer un injerto, ¿verdad? Vale. Seguimos avanzando y ahora os voy a ilustrar un caso de la membrana, es decir, cuándo podemos usar una membrana para sellar este alveolo. Fijaros, es un caso, como os decía, en el que tras colocar el implante en la posición tridimensional correcta, porque se dan las circunstancias para ello, fijaros cómo desde el hombro vestibular, aunque aquí todavía hay el transportador, hasta la pared vestibular del alveolo hay mucho espacio. ¿Por qué? Porque era un diente con un defecto periodontal en cráter, mucha situación que hacía que este defecto fuese muy ampliado.
Vale, lo que hacemos aquí es, bueno, en este momento coloco un pilar transepitelial, que a mí es una opción que me encanta, muy periodontal y que me gusta mucho cómo conserva los tejidos y cómo disminuye el remodelado óseo, un perfil estrecho además. Pero vamos, no es el tema de hoy. Colocamos una mezcla de biomaterial con concentrados plaquetarios, rellenamos el alveolo, sobrecontorneamos en cierta medida y colocamos la membrana de colágeno adaptada, haciendo un pequeño punch, un pequeño agujerito tipo poncho para adaptarla sobre el pilar de cicatrización y la adaptamos al alveolo. En este caso, además, veis que digamos que hago un colgajo pequeño, pero levanto colgajo cuando la mayoría de procedimientos de preservación son sin colgajo, pero al final aquí yo priorizo la estabilidad del injerto y de la membrana antes que los efectos, desde luego, positivos que tiene realizar una cirugía sin colgajo. Todo esto lo sellamos con LPRF y fijaros cómo a los 3-4 meses tenemos un perfil muy satisfactorio, ¿verdad? Como prácticamente conservamos esas dimensiones al 100%, un grosor de encía muy favorable y unas dimensiones vestibulolinguales desde luego apropiadas. Y a partir de aquí es simplemente realizar la corona y colocarla. Fijaros cómo radiográficamente tenemos una estabilidad de tejidos muy importante al día de la colocación, aunque es una radiografía un poco optimista porque evidentemente no va a haber hueso por encima del pilar de cicatrización, pero como unos meses después tenemos una estabilidad perimplantaria muy importante, fruto también, ¿por qué no? Claro, de este procedimiento de preservación alveolar. Y claro, hasta ahora hemos hablado mucho de tejido duro, pero ¿qué pasa con el tejido conectivo? ¿Tenemos que poner un injerto de tejido conectivo en vestibular? ¿Sí? ¿No? ¿Hace falta? ¿Por qué nos aporta hacerlo? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es en qué nos movemos. Y como os decía, y aquí sí que nos centramos prácticamente en exclusiva en el sector anterior superior, el grosor gingival es el que es decir, estamos en torno a 1 milímetro de grosor gingival de media, especialmente más fino en caninos y premolares, ¿de acuerdo? Como la imagen que veíamos en el primer caso inicial, es decir, es un biotipo que en general en esta zona es fino, el grosor de la encía es fino y eso también se relaciona con lo que tenemos debajo. Y fijaros, os pongo un caso para ilustrarlo. Esta es una foto 8 años después de colocar un implante en la posición 2.1, ¿vale? Yo creo que todos los que estamos aquí ahora escuchándome estaremos de acuerdo que es un caso satisfactorio, ¿verdad? No creo que nadie lo vea y diga, no, esto está mal o desde luego el paciente está contento, está bien, es un implante funcional. Claro, si ya nos centramos y vamos aquí un poco con más ojo clínico, podremos ver que la coloración de la mucosa cervical del 2.1 tiene un tono un poco menos rosa, ¿verdad? Un poco más grisáceo, a lo mejor azulado, que los dientes adyacentes. ¿Y por qué es? Pues es por esto. Claro, en ese momento, hace 8 años, se colocó el implante o la preservación y no se colocó un injerto de tejido conectivo. Con lo cual, hubo una falta de limitación de esa contracción. Es decir, no se compensó la pérdida con un injerto de tejido conectivo y la situación es esta. Claro, la suerte es que este paciente tiene un fenotipo, como vemos en el diente 1.1, bastante grueso y eso limita o palía mucho las complicaciones estéticas o funcionales que pueden venir derivadas de su ausencia de tejido conectivo, que si es necesario se puede hacer en este mismo momento para compensarlo. Pero fijaros cómo es muy ilustrativo qué es lo que pasa cuando no hacemos un injerto de tejido conectivo o puede pasar en un frente anterior superior. Y es que es hasta por 12 las posibilidades de complicaciones cuando coloquemos un implante inmediato si no colocamos un injerto de tejido conectivo. ¿De acuerdo? Esto es muy relevante. Las posibilidades... Esto no quiere decir que no colocar un injerto de tejido conectivo implique una recesión en el implante, ni muchísimo menos. Además, estas recesiones van a estar súper vinculadas con la posición vestibulolingual del implante. Si el implante está colocado donde debería estarlo, aún así sería muy complicado. Pero es verdad que lo que sabemos es que si colocamos un injerto y el implante no está puesto muy mal, esas posibilidades se reducen drásticamente. ¿Y cuándo está indicado? Pues como es lógico, cuando el biotipo es fino o cuando el grosor de la tabla vestibular es menor de 0,5. Y ya hemos visto antes que el grosor menor de 0,5 está en 1 de cada 2 pacientes. Es decir, las indicaciones de injerto de tejido conectivo en el frente anterior superior son muy altas. Y para ilustrar os pongo este caso, porque claro, a veces cuando queremos hacer una preservación alveolar y pasa como aquí que no tenemos ni alveolo, pues ¿qué podemos preservar si no hay alveolo que preservar? Bueno, pues podemos paliar los efectos que aún así se van a producir.
ese diente 2.1, movilidad grado 3, 4 o 5, lo que queráis, sin ningún tipo de posibilidad de mantener en boca, un defecto más allá del ápice sin posibilidad de regeneración periodontal, visión oclusal. Y aquí lo que hicimos fue colocar un injerto de un volumen más amplio para paliar esa contracción. Colocamos en vestibular, llevándonoslo también para sellar. Fijaros cómo a los 7 días tenemos una cicatrización favorable. Vamos poco a poco manteniendo esas dimensiones establecidas. Cómo mejora esa situación radiológica y que nos permite 4 meses después, 3-4 meses después, colocar el implante. Claro, en este caso tampoco podemos pedir milagros y hace falta hacer una pequeña regeneración simultánea a la colocación del implante, pero como os digo, en este caso es que no había nada que preservar más allá del tejido blando. Y eso nos permite que unos meses después tengamos un perfil de emergencia trabajado, una prótesis favorable. Ojo, claro, no todos los casos son los más bonitos del mundo y aunque aquí tenemos, como veis, una correcta armonía en los tejidos y un perfil de emergencia favorable después de esta preservación alveolar, que nos permite tener estas zonas delimitadas. Esta EBC es del Aesthetic Biology Contour, unas publicaciones del doctor Ramón Gómez Meda, un doctor de Ponferrada, y Jonathan Esquivel, que analizan esa transición desde el hombro del implante hasta el margen de la cresta ósea. Pero claro, es un caso que estéticamente pues, no es el más bonito del mundo, pero claro, es que una paciente con una periodontitis como esta, con una pérdida de soporte interproximal hasta donde estaba, que no quiere hacer caries estéticas de composito similar, pues la realidad es la que es, y esto es lo que hay. Pero pese a eso, lo que conseguimos con esta preservación alveolar es tener un volumen de tejido óseo, o sea, tejido blando favorable, un cinturón de seguridad sobre ese implante importante y que la prótesis pueda quedar perfectamente integrada. Y ahora brevemente vamos a hablar de esa relación entre los implantes y la preservación alveolar, porque como os decía antes van muy de la mano. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿la colocación de un implante va a disminuir el proceso de remodelado óseo post-extracción? Es decir, ¿el implante inmediato es preservación alveolar? Pues la respuesta es tajante. La respuesta es que no. Y esto, no hay debate a esto, quiero decir. El implante inmediato tiene unas tasas de éxito muy altas, una integración favorable, pero en ningún caso reduce o previene el remodelado óseo, porque como os decía al principio, este remodelado óseo se produce por la extracción del diente, ya que son estructuras diente dependientes, para que nos entendamos, estructuras que dependen del aporte vascular del diente que inherentemente se van a perder tras la extracción. Y se van a perder, hagamos lo que hagamos con el implante, que aquí os he puesto una simulación de qué pasaría si colocamos un implante muy ancho que soporte más las paredes del alveolo o un implante muy estrecho. Pero lo que sabemos es que el remodelado óseo va a ser igual, exactamente igual. Lo que pasa es que va a ser más favorable el caso de la derecha, el implante estrecho. ¿Por qué? Porque vamos a tener más capacidad de meter biomaterial, vamos a alejar el hombro del implante de la cortical vestibular, ¿de acuerdo? Y eso lo que va a hacer es que las posibilidades de tener complicaciones de tejidos blandos sean sustancialmente menores. Pero como os decía, el resumen de todo esto es que la colocación del implante en ningún caso cambia el remodelado óseo. Es decir, en un alveolo tipo 1 en el que colocamos un implante inmediato, el proceso de remodelado óseo va a pasar inevitablemente tras la extracción dental. Inevitablemente. Muy bien. Cuando hablamos de implantes y preservación alveolar, tenemos 3 tiempos de colocación del implante. Tenemos un implante inmediato, es decir, colocamos el implante el mismo día de la extracción. Tenemos la posibilidad de hacer un enfoque diferido. Es decir, quitamos el diente, esperamos 6 semanas, como veíamos al principio, y realizamos una regeneración ósea simultánea a la colocación del implante. O esperamos 4 meses y en un lecho cicatrizado colocamos implantes tras la preservación alveolar. Claro, cuando hablamos de preservación alveolar solamente nos centraremos en enfoque inmediato o diferido, porque el enfoque temprano en ningún caso se adapta a la preservación alveolar. Y dentro de estos enfoques tenemos que analizar en qué alveolo estamos trabajando, qué alveolos son susceptibles de realizar preservación alveolar o no y qué alveolos son susceptibles de un posible implante inmediato o no. Y lo que sabemos es que el tipo 3 es un procedimiento complejo. El tipo 3 es aquel alveolo en el que tenemos un déficit de tejido blando y tejido duro y que, por supuesto, en ningún caso podemos plantearnos la colocación de un implante inmediato. Nunca deberíamos colocar un implante inmediato. De hecho, la literatura dice que solamente hay evidencia para asegurarlo en un alveolo tipo 1.
Y aquí os pongo 3 casos para ilustrar distintas situaciones. Un alveolo de la izquierda más favorable, una situación intermedia con la cual tenemos un proceso quístico con una fenestración de la cortical vestibular y un destrozo de un alveolo en el caso de la derecha, que ahora ilustraremos caso a caso. Vale, alveolo tipo 1, es decir, un alveolo de la izquierda con una integridad de la cortical vestibular y tenemos una ausencia de déficit tejido blando, es decir, todo está en su sitio. Pues este es un caso favorable, es un caso en el que podemos realizar la extracción del diente, un alveolo muy favorable que conserva las dimensiones, perfecto, colocamos el implante en una posición protésicamente guiada porque tenemos hueso para que quede en esa posición, como comentábamos inicialmente, un implante de diámetro estrecho de 3.5 que nos da margen hacia la cortical vestibular para poder colocar un material de relleno, en este caso es el injerto, cubrimos, colocamos la provisional y esto es lo que nos permite que varios meses después tengamos un perfil de emergencia favorable tanto a nivel vestíbulo-lingual como apico coronal y que la prótesis futura pueda estar integrada y conseguir unos resultados satisfactorios. Y fijaros como 3 meses después de haber realizado una preservación alveolar, un alveolo tipo 1 favorable, tenemos ese grosor de cortical vestibular, ¿verdad? Que es una especie de cinturón de seguridad que nos da mucha tranquilidad a la hora de analizarlo en un futuro. ¿Qué posibilidad va a tener este implante de ir mal con ese cinturón de seguridad? Claro, luego tenemos casos que son ya más desfavorables. Fijaros, pongo un poco de situación. Esta es una paciente muy periodontal, muy periodontal, exfumadora, que tras conseguir cierta estabilidad en el tratamiento periodontal, por un traumatismo sufre la avulsión del 1.1 y el 1.2 también tenía, como decía antes, movilidad grado 1000. Fijaros radiográficamente cómo vemos el alveolo del 1.1 y el 1.2 la situación en la que estaba. Se decidió la extracción de ambos dientes, pero como decía, pese a que tenemos un déficit de tejidos blandos, el alveolo está así. Es decir, es un alveolo favorable para la colocación de implantes inmediatos. Pero claro, aquí tenemos que paliar ese déficit de tejido duro, pero también de tejido blando. Y es ahí donde tiene que entrar la mezcla de procedimientos. Como os decía, extracción, fijaros cómo se ve el déficit de tejidos blandos, esa línea de fisura hacia apical. Colocamos los implantes post-extracción en los alveolos correspondientes. Fijaros cómo hay que hacer un procedimiento ya no de preservación solamente, sino casi de regeneración, ¿verdad? Por la dehiscencia de esos implantes. Colocamos un injerto de tejido conectivo suturado al colgajo para paliar ese déficit y esa laceración del tejido. Ahí vemos cómo está suturado para compensar esa situación. Rellenamos el gap, cubrimos con membranas y suturamos. En este caso, también usamos como provisional los propios dientes del paciente, el que quitamos en la clínica y el que trajo en el bolsillo que preparamos adecuadamente para poder colocar, como os decía antes, un pilar tipo UCLA y a partir de ahí poder trabajar en condiciones. Fijaros cómo 2 semanas después la cicatrización es sumamente favorable, tenemos un aspecto muy bueno, hasta cierta armonía y a partir de aquí, como os decía, lo que hemos preservado es lo que nos da frutos en el futuro y 3 meses después tenemos un perfil de emergencia mucho más favorable de lo que a lo mejor podríamos haber conseguido si no hubiéramos hecho nada. ¿De acuerdo? Y aunque os digo, es un caso complicado porque el soporte interproximal es muy apical y eso desde luego determina la posibilidad de conservar o mantener papilas, pero en cualquier caso estamos hablando de un perfil de emergencia adecuado. Y todo esto lo que facilita y lo que nos posibilita que 4 meses después de esta situación en la cual se presenta una paciente con una avulsión dentaria, con una laceración de tejidos blandos, tengamos, como os digo, un resultado, en mi opinión, bastante satisfactorio. Aunque evidentemente estaremos de acuerdo en que aquí hay que darle mucho mérito al técnico de prótesis porque hizo una auténtica obra de arte. Vale, vamos ahora a este alveolo tipo ya 2, en el cual tenemos un déficit de tejidos blandos. De tejidos duros, perdón. Lo que os decía, un proceso quístico en un diente en el 2.1 y en el 2.2, aunque químicamente, desde luego, la imagen no parezca en absoluto que se corresponda con la imagen radiográfica, pero, como os digo, 2.1 y 2.2 estaban afectados. Cuando tenemos este déficit de cortical vestibular, suelo recurrir a esta técnica que se llama del helado, un nombre muy yankee, que lo que hacen es compensar y reconstruir ese déficit de la cortical vestibular con una membrana reabsorbible en forma de cucurucho para que nos entendamos. La técnica original lo que hace es utilizar esa propia membrana para sellar el alveolo, aunque yo como uso el LPRF lo que suelo hacer es exclusivamente colocarla por vestibular para luego sellar con membranas del LPRF.
Vamos a ilustrar el caso, como os decía, dientes con pronóstico imposible. Tenéis que creerme que la radiografía se coteja con esta imagen clínica. Y aquí realizamos preservación tanto de tejido blando como de tejido duro. Cuando realizamos una técnica como esta, en la que vamos a tener que hacer un injerto de tejido conectivo, vamos a tener que colocar una membrana y luego rellenar el alveolo, vamos a ir siempre de fuera hacia adentro. Primero colocamos el injerto de tejido conectivo, tunelizamos y lo suturamos. Fijaros ahí cómo está claramente colocado entre las corticales y la propia encía, evidentemente, y donde ya situamos esas dos membranas que nos van a hacer de andamiaje para poder colocar el aloinjerto en este caso. Suturamos y sellamos con membranas del EPRF, provisionalizamos y 4 meses después, fijaros la calidad del hueso que tenemos, calidad y cantidad. Una preservación 100% con aloinjerto, que bueno, no sé vuestra experiencia, si alguno de vosotros lo usa o no, para mí desde luego es un biomaterial de primerísima elección y los resultados, al menos para mí, son más que satisfactorios. Colocamos los implantes en la posición tridimensional correcta, suturamos, fijaros cómo vamos cicatrizando, cambiando de una prótesis tipo Maryland a una prótesis provisional sobre implantes, poquito a poco, para ir conformando este tejido blando y tener ese perfil de emergencia favorable. Fijaros en estos cortes oclusales cómo vamos modificando ese perfil para acabar conectando con los pilares transepiteliales en este frente antero superior y cómo nos permite tener esa transición que decíamos antes del Aesthetic Biology Contour con esa zona estética de ese milímetro y esa zona de transición desde esa zona estética al pilar del implante. Y todo esto al final lo que nos proporciona es esto, es una integridad, una integración, mejor dicho, perdón, de la prótesis, resultados funcionales y estéticos satisfactorios y a largo plazo. Y como os decía, en este caso, también creo que preservar en ese mismo momento nos facilitó mucho la vida en los sectores posteriores. Y vamos con este último. Un caso claramente más complejo, porque fijaros, aquí no es que tengamos poca pared o mucha, es que está hecha polvo. ¿De acuerdo? Y está hecha polvo porque la paciente, una chica de 25 años, creo recordar, se dio un golpe con la bici, avulsión y pérdida del 2.1, fractura no complicada del 1.1 y fractura complicada subcrestal del 2.2. Inicialmente se planteó la posibilidad de hacer una extrusión ortodóntica lenta del 2.2, pero bueno, la paciente, la verdad es que no entendimos muy bien por qué, se negó a ponerse ortodoncia y tuvimos que tomar la alternativa que os voy a contar ahora. Tratamiento de urgencia, porque como os digo, vino así, casi del centro de salud, vino a la clínica. Analizamos y pensamos, no tenemos un alveolo en condiciones, vamos a reconstruirlo lo primero de todo. Volvemos a realizar esta misma técnica, del helado, reconstruimos con esta membrana en forma de cucurucho para sellar las paredes del alveolo, colocamos dentro semi-injerto con concentrados plaquetarios. Aquí no usé autólogo, aloinjerto, exclusivamente porque aún no tenía la licencia para usarlo, si no habría usado el injerto seguro. Sellamos el alveolo con el EPRF, dejamos que cicatrice y de manera provisional hicimos una restauración de composite en el 1.1 y en el 2.2 simplemente para permitirnos soportar una prótesis tipo Maryland que favoreciese la cicatrización y la conformación de este primer perfil de emergencia. Fijaros cómo 2 semanas después de la primera imagen, la imagen es ya claramente satisfactoria y 4 meses después, esta preservación alveolar inicial nos permite colocar un implante en la posición tridimensional correcta rodeado de unas dimensiones óseas favorables. Y esto es muy importante porque probablemente, estoy casi seguro que sin preservación alveolar esto no habría sido así. Porque con esa destrucción de cortical vestibular, el colapso hacia lingual habría sido seguro superior. Cuando comprobamos que el implante queda con un torque superior a 35 newtons y nos permite realizar una carga inmediata, realizamos la extracción del 2.2 con preservación alveolar simultánea. ¿De acuerdo? Y es sobre este implante ya colocado cuando volvemos a provisionalizar, dejamos que los tejidos maduren, fijaros cómo poco a poco vamos manteniendo ese perfil del tejido blando, ese festoneado gingival muy favorable, la vista oclusal en el cual, fijaros sin conectivo cómo hemos conseguido mantenerlo, vista frontal y amplío esta foto porque me gusta mucho ver cómo hemos podido mantener una armonía gingival adecuada sin un injerto de tejido conectivo. ¿Y por qué no pusimos un injerto de tejido conectivo en este caso? Pues por el grosor gingival. Fijaros que es un fenotipo más grueso de lo habitual y en este caso decidimos no hacerlo, aunque podríamos haberlo hecho en la fase de provisionales. Fijaros las imágenes enfrentadas, el antes y el después, como esa preservación alveolar es la que ha dado pie a que 4 o 6 meses después tengamos esta situación. Casi seguro que no podíamos
conseguir estos resultados sin la preservación alveolar. Estabilidad clínica y radiográfica. Y fijaros cómo pasamos de una imagen como esta, la imagen del traumatismo, a una imagen clínica muy satisfactoria con 3 años de evolución y, desde luego, un resultado favorable. Así que, como os decía, para acabar ya y que nos podamos ir a cenar y que se adapte al tiempo que creo que es aconsejable, volvemos a hacer la pregunta de antes. ¿Es la preservación alveolar un sobretratamiento? Pues no, no lo es. No lo es porque hay indicaciones clínicas claras para realizar preservación alveolar. ¿Cuándo? Pues en los dientes anterosuperiores con una cortical de menos de 1 milímetro. Es decir, en 8 cada 10 dientes anterosuperiores estaría indicado la preservación alveolar con el objetivo de, si no colocamos el implante inmediato, al menos evitar la futura necesidad de regeneraciones óseas guiadas más complejas. También, como no, en implantes inmediatos no se entiende, casi diría de ninguna manera, la colocación de un implante inmediato sin realizar un proceso de regeneración ósea o preservación alveolar simultáneo a esa misma colocación. Por supuesto, dientes posteriores, lo hemos visto antes, muy relevante. Si vamos a reducir la necesidad de un tratamiento con mayor morbilidad, la preservación alveolar desde luego estará indicada. Especialmente lo que os digo en estos casos límites en los que vamos a tener una cortical residual de 3, 5, 6, 7 milímetros, es fundamental reducir esa morbilidad del paciente. Y, por supuesto, en aquellos casos en los que no podamos colocar un implante en ese momento, por lo que sea, pero la preservación alveolar nos va a facilitar la vida en un futuro. Y sin más, con esto me despido. Simplemente agradecer una vez más a Sanigía por la confianza, a Eva, a Belén por el apoyo que nos dan y nada, a todos vosotros por haberme acompañado esta tarde. Ha sido un placer y cualquier pregunta que tengáis, por favor, me la podéis hacer llegar ahora o a través de Sanigía. Pues muchas gracias, Pablo. Gracias a ti. Me conecto y te ayudo un poco con las preguntas.